Hola chicos, les envío este video con la explicación de la lámina, que es el resumen de lo que se van a encontrar en el capítulo y les va a ayudar a hacer la actividad. Nosotros en Historia Argentina nos habíamos quedado en el golpe de estado a Irigoyen, que fue a cargo de Uriburu. Él en su corto gobierno intentó eliminar el sufragio secreto, es decir, lo que quería era poder terminar con la ley, modificar la ley Saspeña del voto, suprimir la actividad de los partidos políticos para que no pudieran funcionar y reformar la Constitución Nacional, sobre todo en esto en cuanto a las elecciones. Con esto él buscaba entonces la conformación de un régimen autoritario y corporativista, en donde las personas no fueran representadas por sí mismas a través de las personas a las que votaban nuestros representantes, sino a través de corporaciones o sindicatos, las Fuerzas Armadas o la Iglesia Católica. Uriburu, ¿sí?, sufrió muchas presiones de la izquierda conservadora que no estaban de acuerdo con muchas de estas cosas que él quería implementar. Por eso no le queda otra que convocar a elecciones democráticas, ¿sí?, en 1931. Elecciones que van a estar manchadas de un montón de contradicciones en cuanto a lo que es la democracia, porque se van a arreglar para que ganen los candidatos que ellos querían. Entre los candidatos van a estar Agustín P. Justo por el Partido de la Concordancia, que era una alianza de los partidos conservadores, que eran los que intentaban manipular las elecciones para poder seguir en el poder. Después estaba Lisandro de la Torre por la Alianza Civil, que era una unión de socialistas y demócratas progresistas que querían volver a la democracia según la ley Saspeña, pero era un partido débil porque no tenía muchos seguidores y por lo tanto no tenía muchos votos. Y el radicalismo se abstiene, es decir, decide no presentarse porque su candidato, que era Alvear, estaba vetado, es decir, no podía presentarse a elecciones, y obviamente Irigoyen había sido derrocado y estaba preso. Por lo cual, Agustín P. Justo gana las elecciones en 1932. Él en su gobierno intenta enfocarse en lo económico a través de la firma del Pacto Roca-Runciman. Este pacto se firma con Inglaterra y que va a establecer la cuota de carne que Inglaterra debía comprar a la Argentina anualmente. Este acuerdo parecía al principio beneficioso, ya que Argentina iba a seguir exportando carne, pero ¿sí?, este tratado fue mal visto porque en realidad las condiciones eran más que beneficiosas para Gran Bretaña. Ustedes después en el texto van a ver todo lo que Argentina debía cederle a Gran Bretaña para que ellos siguieran comprando carne. Por lo cual este tratado entonces se mantuvo, ¿sí?, pero era un punto que la oposición se lo recalcó bastante. Y después, debido a la crisis económica mundial, de la caída de la bolsa en 1929, se redujeron las exportaciones, es decir, Argentina ya no era el granero del mundo, dejó de exportar gran cantidad de carnes y cereales, los precios van a caer, lo mismo que el consumo de alimentos y de materias primas. Esto obviamente genera una crisis en donde se produce una gran desocupación porque el campo, si ya no es tan beneficioso, entonces hay muchos trabajadores rurales que se quedan sin trabajo. Para esto el Estado entonces tiene que realizar una transformación económica a través de lo que va a ser el llamado proceso de industrialización por sustitución de importaciones, en donde en Argentina se empiezan a elaborar los productos que antes se importaban, como por ejemplo van a empezar las industrias de alimentos, de bebidas, textiles, de metalurgia liviana y del sector automotriz. En este último va a aparecer la empresa Siam, con el Siam Di Tela, que va a ser el primer automóvil argentino, y la metalurgia liviana tiene que ver solamente con esto, con la industria automotriz y con electrodomésticos. Todo lo que es industria pesada de maquinaria agrícola y maquinaria para la industria sigue siendo importada. Y por otro lado, el Estado va a tomar un rol protagónico a través de la creación del Banco Central para controlar las divisas. Se implementa el control de cambios, que ustedes también ahora en el texto lo van a aclarar, y se establecen las juntas reguladoras para regular los precios de carnes y cereales que se exportan. Esto también va a traer cambios sociales, ¿sí? Va a haber migraciones internas
del campo a la ciudad por el desarrollo industrial, buscando trabajo en las fábricas y debido a la desocupación que se había producido en el campo. Y se van a producir entonces concentraciones demográficas en los centros urbanos con consecuencias no muy favorables y el surgimiento de las primeras villas miseria. Dentro de todo este contexto, en esta etapa, en el movimiento obrero, se produce un cambio grande con el surgimiento de la CGT, en donde la CGT va a aglomerar a todos los sindicatos y este va a ser el único que va a poder tratar con el Estado en cuanto a los problemas de los obreros. Ya ni los obreros ni los sindicatos de cada rubro van a tratar con el Estado, sino que lo hace la CGT, que también va a tener problemas internos y se van a dividir por cuestiones ideológicas, ¿sí? En 1937, Roberto Ortiz asume con el propósito de democratizar la política, es decir, de poder realizar nuevamente elecciones como se habían planteado en la ley Sáenz Peña. Pero renuncia por presiones, ¿sí? Y Ramón Castillo es quien va a tomar el mando, que es su vicepresidente. Más que nada renuncia a Ortiz porque estaba gravemente enfermo. Castillo, que es su vice entonces, asume. Quiere buscar la profundización de la industrialización. La idea de él era poder generar industria pesada para ser independiente de todo lo que es las importaciones, sobre todo en este contexto de la Guerra Mundial, en el cual Argentina se estaba tratando de mantener neutral. En 1943 se convocan elecciones, porque él no había llegado a través de las elecciones, y propone a Patrón Costas, pero el ejército no está de acuerdo con este candidato, por lo cual el GO, que es un grupo de oficiales de las tres ramas, digamos, de las Fuerzas Armadas, van a tomar el poder en un nuevo golpe de Estado, así que después vamos a trabajar un poquito más en profundidad, ¿sí? Este golpe de Estado, en realidad, sí lo genera Rawson, que como él en realidad se había mostrado a favor de los aliados, el ejército entonces lo depone, asume Pedro Ramírez en su lugar, ¿sí? Que nuevamente va a ser desplazado poco después por Edelmiro Farrell. Esta etapa sí dijimos que se llama década infame o fraude patriótico. De estas son varias de las denominaciones que se le puso a este periodo y se llama así por las características que va a tener en cuanto a una democracia muy débil, ¿sí? Infame la forma en que se sucedían en el poder, a pesar de que hubo elecciones, no fueron del todo claras, y las prácticas que se aplicaban para poder mantenerse en el poder. Espero que se entienda un poquito más y cualquier duda me consultan.